Hola chicos, ¿cómo están? En este video vamos a hacer la corrección de las actividades de tercero primera de la escuela técnica. Les mando un abrazo grande, espero que todo vaya bien y que puedan llevar las actividades al día o por lo menos no demorarse demasiado, irlas entendiendo y que les sirvan para aprender cosas nuevas. Por el momento vamos a hacer la corrección de las actividades y luego iremos desarrollando más los temas, viendo algunas otras cositas. Continuaremos con las correcciones y trataremos de hacer toda esta cuestión desde casa. Por ahí es algo medio raro. Estamos en una especie de aventura cibernética a distancia, pero bueno, por ahí también tiene su lado bueno, es una experiencia nueva. Vamos a ver cómo nos sale. Bueno, en las actividades que les había dado, nosotros habíamos leído a Mil Grullas. No lo habíamos terminado de leer al cuento, lo habíamos arrancado en clases, pero no lo habíamos terminado. Así que la actividad comienza con terminar la lectura del cuento, que lo tengo por acá. ¿Sí? Acá tengo el de El Saborneman. ¿Sí? No es muy largo. No es muy largo si no lo arrancaron porque faltaron ese día o si no lo siguieron, pueden leerlo en un ratito, ¿sí? 7 páginas más o menos, cortito. Bueno, la primera pregunta era ¿en qué lugar y en qué tiempo ocurre la historia? Muchas veces cuando analizamos los cuentos, las novelas, los ponemos en situación a los personajes, ¿sí? Nos preguntamos en qué realidad viven. ¿Sí? En su realidad puede estar basada en el mundo real o no, pero buscamos qué sitios hay, en qué época puede estar ocurriendo. Y acá no estoy preguntando en qué lugar o en qué época se escribió, porque eso sería hablar del contexto del cuento. Estoy hablando de en qué época y en qué lugar ocurre la historia de adentro del cuento, ¿sí? Que se llama marco eso, el marco, el entorno de los personajes. ¿Sí? No es lo mismo, aprendan a diferenciar esas dos cosas. En este caso, la historia ocurre en el año 1945 y los personajes se encuentran en Japón. ¿Por qué es importante saber esto? Porque estamos hablando de la época de la Segunda Guerra Mundial, que va entre 1939 y 1945. Y también coincide con que en el año 1945 Japón recibió un ataque de bombas atómicas por parte de Estados Unidos en las localidades de Hiroshima y Nagasaki, lo cual representó una muestra de poder muy fuerte por parte de Estados Unidos y sirvió para la finalización de la guerra también. Entonces es importante saber esto. De hecho, cuando nosotros vamos leyendo la historia, vemos que los personajes principales están metidos en una guerra. Y de hecho, Naomi muere a causa de la misma. Entonces es importante saber lo que estaba ocurriendo en ese momento para poder entender mejor la historia, poder conectarla con esos hechos históricos. Bien, y por eso la pregunta que dice por qué es relevante el año, o sea, por qué es por qué tiene importancia o por qué influye ese año en la historia y en lo que ocurre con los personajes. Y ustedes tenían que investigar qué sucedió, qué había sucedido en esa época. Bueno, yo más o menos se los dije ahora, pueden investigar si quieren saber algo más. La C es personal, qué sensaciones
emociones te produjo el final del cuento y si lo cambiarían. ¿Sí? Es muy emotivo el final, con lo que tiene que ver con el armado de las grullas, de la relación entre los dos personajes, lo que pasó con la chica. Bueno, eso se los dejo a ustedes para que lo lean y lo elaboren de manera propia. A mí particularmente me produjo una sensación muy triste. eh, por ahí le habría cambiado alguna cosita al final o a lo que ocurre con la chica del cuento, pero bueno, eso es personal, ¿no? Y en la D tenían que buscar imágenes y algunas de las palabras propias de la cultura japonesa que aparecen en el cuento. Bueno, eso lo van a hacer ustedes. Fíjense, hablando de analizar textos, que las palabras propias de cultura japonesa, de lugares y demás, figuran en negrita, ¿sí? Figuran en negrita, como el tatami, los haikus. Y acá encontramos lo que se llama nota al pie, que es una aclaración que se hace en la parte inferior de la página. ¿Está bien? Entonces, yo leo acá Miyashima y acá puedo encontrar la descripción de esa palabra. ¿Está bien? O Miyashima. Tatami, acá tengo la explicación, y lo mismo con el haiku, que el haiku es un poema que suele tener 5 sílabas en el primer verso, por ejemplo acá el lento se apaga, 7 en el segundo y 5 en el tercero. Bueno, así que ahí tienen la explicación de cada palabra como para buscar algunas imágenes, enviármelas, déjenlas guardadas en el compu, en la compu o en el celu si pueden. ¿Sí? Bueno. Bien, y después esta que es personal, es de elaboración propia. ¿Sí? Una historia de amor, teniendo en cuenta otro lugar y otra época y otro conflicto real. Pueden elegir quizás Primera Guerra Mundial, Guerra de Malvinas, dictadura argentina. También tienen varias opciones. Y esta, que es separada, esta consigna del cuento, pero que tiene que ver un poco con la argumentación, porque este año vamos a hablar sobre argumentar, sobre dar razones, sobre expresar algún tipo de opinión, pero que tenga argumentos de fondo, que esté bien respaldada. Entonces acá yo le preguntaba cómo organizarían ustedes a la comunidad para que esta epidemia no se siguiera expandiendo y qué acciones llevar a cabo. Entonces ahí ustedes tienen que investigar y formar un argumento de cómo tendría que organizarse. Muy bien, esas son las primeras actividades. Vamos con la segunda parte. Acá ya nos metimos de lleno en otro texto que lo tengo por acá, que es El Golpe, de Graciela Montes, una tercera edición, ¿sí? O sea, ya se había publicado anteriormente, se edita por tercera vez. Nos va a hablar del golpe de Estado en Argentina de 1976 y de la dictadura que va desde el 76 al 83. ¿Está bien? Entonces la primera pregunta, bueno, obviamente leer, yo les dije que leyeran más o menos hasta la última baraja, que está por acá. Espérenme un poquito. Acá, la última baraja. Y que lo leyeran. ¿Por qué les pedí que leyeran hasta ahí? Porque la última baraja habla sobre la guerra de Malvinas, que ocurrió cuando estaba este gobierno en el poder. Y como estábamos cerca al 2 de abril, esa fecha tan importante para representar lo que fue la guerra de Malvinas, por ese motivo quería que leyeran hasta esta parte.
porque acá habla de cómo el poder de la dictadura estaba decayendo y trataron de utilizar la guerra de Malvinas como para recuperar el poder, como para obtener algún tipo de victoria o quedar mejor frente a los ojos de la gente, y la guerra terminó siendo un desastre, ¿no? Enviaron un montón de jóvenes muy chicos a pelear en condiciones desiguales, a morir básicamente en las islas. Fue algo realmente desgarrador, entonces eh, está bueno leer eso, está bueno informarse sobre lo que ocurrió, para que no nos vuelva a ocurrir, ¿no? Lo más importante. Bien, entonces la segunda consigna era investigar qué es un gobierno de facto. Justamente un gobierno de facto es un gobierno impuesto, un gobierno a la fuerza, no es algo que nosotros votamos. Está bien, nosotros tenemos un gobierno por ahí que elegimos, que vamos a las urnas, que votamos a quien nos gusta, etcétera, etcétera, y de golpe, por conflictos, por problemas, viene un grupo de gente y decide no, esta persona que es presidente la vamos a sacar del poder y ahora vamos a gobernar nosotros, sin que la gente pueda decidir. Eso es un gobierno de facto y usualmente se da a partir de las fuerzas militares de un país. Ustedes piensen que en un país hay diversas fuerzas militares, ¿sí? Marítimas, terrestres, aéreas, que tienen mucho poder y mucha fuerza de combate, digamos, ¿no? Por las armas que poseen, por la gente que poseen. Entonces la mayoría de las veces cuando hay un gobierno que se destruye o se cambia por otro, la mayoría de las veces lo hacen las fuerzas militares, porque ya tienen un poder como para poder hacer algo así, ¿no? Es como que es una traición a la patria, digamos. Entonces eso es lo que ocurre en 1976. Las fuerzas militares argentinas deciden destituir a quien estaba como presidente en ese momento y empezar a gobernar ellos. Y acá algo que quería mostrarles, ¿sí? Utilizando un poco también lo que es internet, vamos a encontrar que las Fuerzas Armadas Argentinas están formadas por lo que es el Ejército Argentino, la Armada de la República Argentina y la Fuerza Aérea Argentina. De hecho, fíjense, Armada de la República Argentina, yo lo abrí acá, y las iniciales son ARA, está bien, como el ARA San Juan. Recuerden que lo que ocurrió con el submarino. Bueno, provenía justamente de la Armada de la República Argentina. Bueno, ¿por qué traje a colación esto de las Fuerzas Armadas? Porque Argentina ya había sufrido, si ustedes leyeron el texto, ¿sí? Lo que tenían que leer, la autora comenta que Argentina ya había tenido otros golpes militares, otros gobiernos de facto anteriormente, pero que tenía la particularidad de que las tres fuerzas se habían puesto de acuerdo para llevarlo a cabo, ¿sí? No es que simplemente había sido o el ejército argentino o la armada, sino que las tres se habían conectado de alguna manera para destituir al presidente de turno y gobernar ellos. Y que aparte fue la dictadura militar más desgarradora, más cruel y sangrienta de todas las que hemos sufrido. Se organizaban para torturar gente, para secuestrar gente sin un motivo verdadero alguno, con tal de que nadie pusiera en duda las acciones del gobierno que ellos tomaban. ¿Sí? Fue realmente un capítulo muy negro, muy oscuro de nuestro país, de nuestra historia. Por eso es muy importante valorar que tengamos libertad en este momento, más allá de que hay un montón de cosas que tenemos que solucionar, que hay que arreglar, que hay que mejorar. Nunca volver a caer en eso, nunca no aceptar
otro gobierno de ese estilo. Y la 3 era cuál es el motivo del autor, o sea, por qué escribe el texto El Golpe. Que este texto cuenta cómo fue esa dictadura, cómo se manejaron los líderes de las Fuerzas Armadas, qué hicieron. Y ella escribe en el primer subtítulo, al principio, cuál es el motivo de escritura. Es más, lo podemos ver ya en el primer párrafo. Dice: algunas personas piensan que de las cosas malas y tristes es mejor olvidarse. Otras personas creemos que recordar es bueno, que hay cosas malas y tristes que, si no van a volver a suceder, es precisamente por eso por lo que nos acordamos de ellas, porque no las echamos fuera de nuestra memoria. Es decir, lo que está diciendo la autora es: en vez de olvidarnos de esto triste, yo quiero que lo recordemos, quiero contar todo, que figure, que lo podamos leer, para que al recordarlo no nos vuelva a pasar, ¿sí? Porque por ahí uno se olvida de todas estas cosas malas que ocurrieron y poco a poco vuelven a pasar cosas similares y quizás terminamos en lo mismo. Entonces la autora dice: si nos acordamos de esto, de la crueldad, de las torturas, de este gobierno impuesto y demás, y lo tenemos bien fresquito, no nos va a volver a pasar. ¿Está bien? Eso es lo que la autora nos quiere decir. Y es muy importante, chicos, eso, porque por ahí ustedes no lo vivieron y yo tampoco, porque yo nací en el 88, entonces tampoco sé lo que es vivir en dictadura. Pero está bueno saberlo, porque por ahí hay pequeñas cosas que van ocurriendo en los gobiernos, que por ahí no son del todo como una dictadura, pero que son negativas, que nos hacen mal. Por ahí a veces escuchamos a los políticos o a los funcionarios hablar mal de cierto tipo de personas, destratar por ahí a la gente que vive en las villas, etcétera, etcétera. Son cosas que nosotros tenemos que poder observar y tener en cuenta para no sumarnos a eso. Siempre lo mejor es buscar el bienestar para todos, en lo posible, la solidaridad, y ahora se está notando mucho eso con esto que está pasando, ¿no? La unión siempre es muy importante. Entonces, la lectura de los textos tiene que servir también para eso, para aprender este tipo de cuestiones, para manejarnos mejor, no cometer este tipo de errores, este tipo de atrocidades, ¿sí? Bueno, y después yo les dejé un video en YouTube, en mi canal, y también en un enlace alternativo, que es donde yo lo saqué del programa de América, donde Belloso habla, que es un artista, es un actor, habla sobre cómo fue su experiencia durante la guerra de Malvinas, y está re bueno el video porque cuenta un montón de anécdotas, es muy muy interesante de ver, de escuchar, así que se los recomiendo si todavía no lo hicieron. Arranca en el minuto 5, sí, acá se me corrigió porque figura el texto en inglés, pero en el minuto 5 arranca, y vean lo que está buenísimo. Bueno, ¿por qué estamos leyendo esto? Estamos leyendo esto porque el primer tema que vamos a ver es cómo la historia se va asociando y se va conectando con la literatura. Hay textos como este que nos cuentan sobre la historia tal y como fue. Hay cuentos inventados pero que están conectados a la historia, como el de Mil Grullas, que es una historia inventada pero sí es real lo que ocurrió en 1945 en Japón. Entonces toma esa realidad pero inventa una historia adentro, como lo que ustedes tenían que hacer. Entonces vemos que la historia muchas veces impacta en la literatura, se originan textos a partir de la historia, a partir de hechos que vamos viviendo, porque muchas veces el autor quiere contarnos, o quiere usar la historia para provocarnos emociones, o quiere cambiar cosas de la historia o de la vida. Entonces lo que él escribe o lo que ella escribe también está conectado con la historia. Así que bueno, en definitiva este es el primer pasito que damos en la materia con respecto a ese tema. Por ahora tenían que terminar esas actividades
hasta este viernes sería. Y después seguiremos leyendo el golpe, que ya no queda mucho, están un par de páginas más. Si alguno ya lo quiere leer, puede hacerlo, no hay ningún problema. Y si no, lo terminan de leer la semana próxima, lunes, martes. Repito, quedó muy poco, es muy poco lo que dejé, así que eh, pueden adelantarse y terminarlo sin problemas como para cerrar el texto. Y después vamos a trabajar con algunas preguntitas sobre el texto, sobre los subtítulos y demás. Y bueno, y así seguirá la cosa del trabajo a distancia, del aprendizaje a distancia. Bueno, con esto terminamos. Les mando nuevamente un fuerte abrazo. Les deseo lo mejor, que puedan entretenerse en casa, que puedan llevarse bien con la FLIA. Traten de no discutir, porque por ahí estamos todos mucho tiempo adentro y a veces las discusiones pueden aflorarse, que tratemos de estar tranqui. Yo por mi parte estoy acá armando las actividades, mirando series, alguna que otra cosa en YouTube, jugando un poco en la compu también, me voy distrayendo, morfando, de todo un poco. Bueno, los dejo con este mensajito y nos vemos en la próxima. Chao chicos.